Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 14 de octubre. Estamos en vivo a las 7 de la noche con 3 minutos. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Dirigentes del Movimiento Rescate Nacional en Upala se desmarcaron del bloqueo registrado esta tarde en el cruce de Santa Lucía, en donde los manifestantes le dispararon a la policía y una persona resultó herida. Los transportistas panameños finalmente pueden pasar con sus mercaderías a territorio costarricense. Hace pocos minutos se reabrió la frontera de Paso Canoas entre Costa Rica y Panamá y ya pueden pasar las mercaderías. Más adelante les vamos a desarrollar esta información. El CONAVI está a la espera de que un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias dé su aval para que mañana se reabra el paso por la ruta Interamericano Sur tras el gigantesco derrumbe que cayó el viernes anterior. El Hospital Nacional de Niños reportó 8 menores hospitalizados por COVID-19. Uno de ellos tiene necesidad de cuidados intensivos. Además, los médicos lanzaron una alerta por la presencia del síndrome inflamatorio multisistemático en menores que se ha venido presentando a lo largo de la pandemia. Esta causa asociada al COVID puede provocar la muerte de los infantes. La agenda noticiosa de hoy es intensa, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Dirigentes de Rescate Nacional en Upala se desmarcaron del bloqueo registrado esta tarde en el cruce de Santa Lucía, donde los manifestantes le dispararon a la policía y una persona resultó herida. Pasadas las 6 de la tarde se levantaron los bloqueos en la frontera sur en Paso Canoas. El CONAVI está a la espera del aval de un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias para reabrir a partir de este jueves el paso por el sector División en la ruta Interamericana Sur tras el derrumbe del viernes anterior. El Hospital Nacional de Niños reportó 8 menores hospitalizados por COVID-19 y uno de ellos en cuidados intensivos. Además, lanzaron una alerta por la presencia del síndrome inflamatorio multisistémico en menores a lo largo de la pandemia. Esta causa asociada al COVID puede provocar la muerte. El movimiento sindical realizó una manifestación pacífica en las inmediaciones del aeropuerto Juan Santamaría. Ellos se manifiestan en contra de la propuesta económica del gobierno. Ellos se mantuvieron en el punto aproximadamente 1 hora, pero se retiraron luego del mediodía. Las imágenes corresponden a la manifestación pacífica que realizaron este miércoles distintos líderes y miembros de los grupos sindicales y sociales en las inmediaciones del aeropuerto Juan Santamaría. El objetivo fue comunicar su descontento al gobierno con la propuesta económica para afrontar la crisis de la pandemia. La actividad fue organizada por el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSCO, y a ella se unieron distintos gremios. Los manifestantes se colocaron sobre una parte de la vía en el sentido Alajuela-San José, pero el paso se mantuvo regulado. También hubo presencia de oficiales de la fuerza pública. No obstante, se mantuvieron en el lugar velando por el orden. Bueno, nosotros conformamos el movimiento sindical y social firme en la lucha, en donde se encuentra la ANDE, la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, y el bloque sindical y social. Estamos integrados más de 60 organizaciones. Iniciamos desde el mes de enero un nuevo plan de lucha para movilizarnos y pronunciarnos en contra de todas las políticas neoliberales que pone este gobierno en unión de la Asamblea Legislativa con el contubernio de la OCAER y de organismos internacionales para empobrecer básicamente el pueblo costarricense. Además, la secretaria general de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, Carmen Brenes, indicó que podrán realizarse otras convocatorias en los próximos días. Respetamos las luchas y las movilizaciones
de todos los grupos que están enfrentando al gobierno, porque al final es nuestra agenda. Y dentro de esa lucha, que también es respetada por nosotros, hemos convocado una serie de acciones, una caravana nacional el 23 de julio, una caravana patriótica en la segunda semana del mes de septiembre, ya nos movilizamos el 6 de octubre, el día de hoy, y el día 19 en todo San José, vamos a estar llamando a un gran paro nacional. Los sindicatos levantaron la manifestación posterior al mediodía. Durante el mediodía de hoy, manifestantes y policías se enfrentaron con disparos en el cruce de Santa Lucía de Upala. Hasta el último informe, una persona había resultado herida con un impacto de bala. Nuestro compañero Andrés Ortiz tiene esta y otras informaciones. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, tal y como usted lo menciona, este enfrentamiento que se dio en Santa Lucía de Upala al mediodía. Lamentablemente aquí los policías, al parecer, son recibidos con disparos de armas de fuego. Hay una persona herida, como usted lo decía. Según el OIJ, también abrió una investigación para determinar y esclarecer qué fue lo que sucedió con esta persona que resultó herida de un impacto de bala. También el reporte del organismo de investigación judicial es que esta persona se encuentra estable. Hasta horas de la tarde estaba en el centro médico de la zona e iba a ser trasladado al hospital de Liberia. Veamos. No, ya se corrieron, más. No, hombre, es que tienen que agarrar las pompetas en las que caen y tirársela. No hacen nada. Esa picha sí me lo saca volado. Sí. Será feo. Más, sí, quema, más. Quema. No llegas aquí. Estas fueron algunas de las imágenes que circularon esta tarde sobre el enfrentamiento entre la policía y los manifestantes que bloquearon el cruce en Santa Lucía de Upala. De acuerdo con la información del Ministerio de Seguridad, recibieron disparos de armas de fuego de diferentes sectores. Sí. Informar que hasta hora de la tarde en el cruce de Santa Lucía en Upala, oficiales de la Fuerza Pública llegaron a este lugar para solicitarle a un grupo aproximado de 10 personas que se encontraban obstruyendo el paso en la vía pública que por favor se retiraran. Las personas que se encontraban ahí respondieron con disparos hacia los oficiales de la Fuerza Pública, por lo que fue necesario repeler el ataque que estaban recibiendo. A eso de la 1 de la tarde reportaron a una persona herida de impacto de bala y hasta esa hora se mantenía el enfrentamiento en la zona. El reporte que tenemos a esta hora de la tarde es que se ubicó una persona en este sector, quien dice ser nicaragüense, el cual presenta un impacto de bala en el abdomen. En este momento se está solicitando colaboración de parte médica para poder trasladarlo hacia un centro médico. También nos reportan que en este momento todavía siguen recibiendo disparos nuestros oficiales desde algunos sectores de este punto en el cruce de Santa Lucía en Upala. Importante hacer referencia que en horas de la mañana un compañero de nosotros de la Fuerza Pública, quien se encuentra en su día libre, llegó en motocicleta hasta este sector, observó que estaban agrediendo a una persona y él trató de lidiar para que no la agredieran y también resultó con heridas, una lesión en su cabeza de al menos 6 puntadas. A las 4 de la tarde, la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad informó que ya habían logrado el control sobre la escena. Los dirigentes del Movimiento Rescate Nacional en Upala se desligaron de lo sucedido. Ellos aseguran que ninguno de los que estaba en el cruce de Santa Lucía pertenece al movimiento. Correcto, es así. Eso es un grupo que se formó allá, no sé quiénes son porque no los conozco, y ellos formaron un parte allá donde ellos han cerrado Santa Lucía. Y no sé quién es el organizador de eso tampoco. Nosotros donde hemos estado cerrando y donde hemos sido responsables con el asunto ahí en el centro de Upala, en el puente, ahí es donde hemos manejado la situación, otros compañeros y yo también, donde hemos estado los del Grupo de Rescate Nacional, que de hecho que yo estoy ahí, pero nunca hemos tenido ningún problema de nada, ni con las autoridades, pasan para todos lados y no tenemos problema en nada, hemos tenido todo controlado bien. El OIJ abrió una investigación esta tarde para determinar lo sucedido con el hombre de 42 años herido de un impacto de bala en su axila derecha, quien se encontraba estable en el centro médico de la zona e iba a ser trasladado al hospital de Liberia. Bien, también sobre este tema de las manifestaciones y bloqueos, informarles que la Fiscalía
detalló que de las 20 personas detenidas el día de ayer en el enfrentamiento que se dio en Casa Presidencial, se dio con 11 de ellos que quedaron en libertad sin medidas cautelares y 9 sí lograron imponerles medidas cautelares. Veamos la siguiente información. El juzgado penal rechazó la petición de la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José, donde pidieron medidas cautelares en contra de 11 sospechosos del delito de resistencia agravada. De esta manera, en horas de la noche de este martes, fueron puestos en libertad sin medidas cautelares. Las medidas rechazadas son no participar en bloqueos ni en manifestaciones, no tener contacto con policías y no agredir verbal ni físicamente a los policías. Sin embargo, los otros 9 sospechosos sí les impusieron medidas cautelares y desde este martes y por el plazo de 6 meses deben abstenerse de agredir a policías de cualquier cuerpo policial. Don Juan Rodríguez de Horquetas de Sarapiquí fue uno de los detenidos. Esta tarde habló con Costa Rica Noticias y aseguró que no participó en la agresión de ellos. Cuando ya fuimos detenidos, nos llevaron a la audiencia y resulta que unos oficiales pusieron ahí que Juan Rodríguez y Rolando habían tirado piedras, picos de botella, palos y piedras contra los policías. De toda clase de agresión. Y nosotros podemos comprobar de que nosotros no tiramos, pero ni siquiera un pedazo de un confeti, nada. Y ellos, nos pusieron ahí como que éramos vándalos, peligrosos para la sociedad. Ahora, en la audiencia, ¿cuál fue la resolución con ustedes? Entiendo que usted estuvo entre los últimos 11, ustedes no les impusieron medidas cautelares, ¿es así? No, porque realmente la impugna que hicieron los abogados defensores fue realmente era lo justo, porque nosotros en ningún momento agredimos a la policía. Por otra parte, al finalizar la tarde de este miércoles y gracias al diálogo entre manifestantes y el gobierno, se logró levantar el bloqueo en la zona sur del país. Estas son imágenes del momento en que los manifestantes abrían paso en el sector de Ciudad Neily. Se ha logrado llegar a un acuerdo para el levantamiento definitivo de los bloqueos del cantón de Corredores y Golfito. Esto incluye el bloqueo que permanecía en la frontera sur y el bloqueo que permanecía en la entrada de Ciudad Neily. El proceso de diálogo rindió su primer fruto el lunes anterior al tener un acuerdo con los vecinos del sector de Paso Canoas y el día de hoy se ha llegado a un acuerdo con los vecinos de Ciudad Neily, Río Claro y el sector transportista que se mantenía manifestándose principalmente en la frontera sur de Paso Canoas. Además, esta tarde se habilitó el paso en Paquita, en Quepos, donde un grupo de manifestantes mantenía el paso cerrado. Según el Ministerio de Seguridad, un grupo de vándalos atacó un camión de la Academia Nacional de Policías que iba hacia la zona sur del país con suministros y alimentos para las delegaciones de la zona. Oficiales de la Fuerza Pública realizaron un trabajo en la zona y lograron la detención de 5 hombres. Sí, aquí en el sector de Paquita otra vez se levantó un bloqueo durante algún tiempo. Ya cuando llegó la policía era un grupo bastante numeroso. Incluso minutos antes habían circulado informaciones de que tenían algunos explosivos o material explosivo de tipo desconocido y pintura para atacar a la policía, que realmente se materializó. Ustedes pueden ver en la calle que hay muchísimo material, piedras de gran tamaño, pero bueno, ya se logró liberar ese punto y habilitar el tránsito totalmente. Hasta las 6 de la tarde, el Ministerio de Seguridad reportó 5 rutas bloqueadas. Bien, para ampliarnos sobre todos estos temas que se han dado el día de hoy, nos encontramos con don Eduardo Solano, viceministro de Seguridad Pública. Don Eduardo, buenas noches, gracias por atendernos. Iniciar con el tema de Upala. A esta hora, ¿cuál es la situación? La actualización también de las personas heridas y detenidos que se dio en este hecho lamentable donde se dan disparos con armas de fuego. Buenas noches. Buenas noches, un gusto acompañarlos y dar el reporte de lo que hemos experimentado durante el día. En Upala, en horas de la mañana, se presentó un bloqueo en un lugar conocido como Santa Lucía. El equipo operativo de Región 11, nuestra región de la zona norte, se dirige al punto, realiza la formación usual, aplica la dinámica operativa
teníamos solo 10 personas haciendo el bloqueo. Iniciamos con la reapertura del libre tránsito y nos llevamos la sorpresa de que empiezan a reaccionar dando disparos hacia los compañeros. Ante esa dinámica se repele la agresión en legítima defensa también con arma de fuego, y en ese momento se dispersan los manifestantes hacia unos charrales que estaban alrededor de la carretera, donde siguen girando, disparando hacia los oficiales que estaban actuando en el momento. Ante esa circunstancia logramos la detención de 5 personas. En la actuación de la policía termina uno de los agresores heridos con un arma de fuego. Inmediatamente se coordina con Cruz Roja y se le brinda la atención hospitalaria. En este momento está internado en el hospital de Liberia de forma estable pero delicada. Eso fue más o menos las circunstancias que se dio. Luego de que se dispersó, se genera una pequeña persecución para lograr dar con las otras personas, y es donde logramos detener a las 4 personas restantes. Don Eduardo, el Movimiento Rescate Nacional en el sector, o más bien en Upala, se desligó de este grupo que se estaba manifestando. Así lo dijeron en entrevista incluso que obtuvimos con ellos. Se sabe, se ha podido identificar, se ha conversado quiénes podrían ser estas personas, entonces, que si estoy bien sería el único punto del país durante estos más de 12, 14 días en que hemos estado con estas manifestaciones en el que se da un enfrentamiento a disparos. Sí, efectivamente, ha sido el único donde hemos tenido esta situación. Sin embargo, en otros lugares hemos sido recibidos con bombas Molotov que tienen la misma capacidad explosiva o agresiva que un arma de fuego, porque también le pueden costar la vida a uno de nuestros oficiales. La circunstancia que se dio en la noche anterior en San Carlos, donde le tiran una bomba Molotov a una patrulla que tenía a los 2 compañeros a lo internos, también es una acción homicida que pudo costarle la vida a ambos. ¿Se sabe quiénes podrían ser estas personas y el Movimiento Rescate Nacional se desliga con ellos? Yo creo que es parte de las investigaciones que tiene que realizar el Ministerio Público. Lo cierto es que se dan en el contexto de los bloqueos que ha liderado el Rescate Nacional y que se amparan en esa dinámica, en esa acción de atentar contra el orden del Estado. Entonces yo siento que hay una corresponsabilidad por parte del Movimiento Rescate Nacional que ha incitado esa narrativa contra la democracia y contra nuestro sistema democrático. Ahora bien, sobre las personas que quedaron en libertad, algunos con medidas cautelares, otros no. En la teoría en los que ustedes detienen y en el que ustedes como Ministerio de Seguridad identifican como el agresor del oficial Milton Alvarado, queda en libertad sin medidas cautelares. La posición del Ministerio de Seguridad ante estas medidas que se han dado a conocer ya por el Ministerio Público. Claro, lo primero que quisiera aclarar es que somos absolutamente respetuosos de la independencia judicial y de la institucionalidad de este poder de la República. Esperamos y confiamos que en la etapa de apelación los jueces hagan una valoración de las circunstancias, porque yo creo que la prueba es evidente, las agresiones, las pruebas audiovisuales, el video, las fotografías, testigos, se demuestra que son acciones criminales de personas que no respetan la institucionalidad democrática y no respetan a los representantes del Estado. A nuestro criterio, eso es una razón suficiente para entender que serían personas que no se someterían pacíficamente al proceso. De allí que consideramos pertinente que se establezcan nuevas medidas o algún tipo de medida cautelar contra estas personas por la gravedad de los hechos y lo que eso puede implicar en otras circunstancias, también de este movimiento de bloqueos, incluso de esas mismas personas que vuelvan a cometer agresiones en otros espacios de manifestación. Don Eduardo, ya el ministro lo dijo, pero vale también preguntar nuevamente, los infiltrados que ustedes han confirmado que habían en la manifestación, en algún momento se cuestionó si ellos participaban de esa incitación para que se dieran estos hechos de violencia en casa presidencial. La pregunta nuevamente, ¿qué hacían ellos ahí y si ellos realmente tuvieron participación en esta incitación? Yo creo que las palabras de don Michael fueron muy claras. Ahí habían reportes, habían denuncias de que estaba el crimen organizado infiltrado en las manifestaciones, y esto es como parte de sus labores, era dar inteligencia y buscar quiénes son estas personas, dando así que parte de los detenidos son personas que tienen antecedentes en este tipo de drogas. Y vamos a negar categóricamente, para nada, fueron personas que buscaran incitar o que buscaran agredir a nadie, y yo creo que tal es así que no se ha encontrado ni un solo video, ni una sola prueba de ellos haciendo este tipo de actuaciones. Muy bien. Don Eduardo, me dicen que don Ernesto tiene una consulta allá en el estudio. Don Ernesto, le escucho. Andrés, no, simplemente si van a dar a conocer exactamente la lista
de la gente que tiene antecedentes de narcotráfico o vinculación con el narcotráfico, que es lo que está diciendo que dentro de los detenidos así se encontró gente. Muy bien. Don Eduardo, nos pregunta el director Ernesto que la lista, si van a dar la lista de las personas vinculadas con el narcotráfico que ustedes han logrado identificar en las manifestaciones y que también en algunos casos han detenido. Ustedes manifestaron que en la manifestación en Casa Presidencial lograron identificar a algunos que tenían antecedentes por decomisos de droga y otros hechos. Si van a dar a conocer la lista de esas personas identificadas vinculados con el narcotráfico que han estado participando en los bloqueos y manifestaciones. Bueno, primero que todo un saludo a don Ernesto, un gusto poder responder este espacio y a todas las consultas que se hagan. Yo creo que lo que vamos a hacer es esperar a que pase este punto de crisis que está concentrando toda nuestra atención y darle información amplia de todas las personas que hemos detenido. Hace una hora ya habíamos detenido 143 personas por diversos delitos con distintos tipos de antecedentes. Yo creo que en su momento respectivo vamos a publicar los datos que podamos hacer, porque hay que entender que parte de los procesos penales hay que cuidar la identidad de algunas partes, por lo menos a nivel amplio, para no entorpecer las investigaciones, pero de forma general yo creo que vamos a brindar toda la información de antecedentes, de lugares donde se dieron la detención, de tipos de delito que cometieron, y esperemos y confiamos en que la Fiscalía va a llevar adelante estos procesos y que se terminen en condenatorias, porque lo que sí no podemos permitir es que las acciones criminales de estos días queden en total impunidad. Por último, don Eduardo, la cantidad de carreteras cerradas a esta hora, el último corte que ustedes enviaron a las 6 de la tarde hablaba de 5, y también a esa hora el gobierno estaba enviando información de que se estaban habilitando las vías en la zona sur, por ejemplo Paso Canoas y Ciudad Neily. Tal vez si nos detalla muy rápido a esta hora. Sí, bueno, lo primero, en horas de la tarde se intervino por parte de Fuerza Pública el puente Paquita, en que pues un lugar difícil, donde también fuimos agredidos con armas, con piedras y con bombas molotov, y de hecho incluso robaron y vandalizaron uno de los camiones que llevaban suministros para los compañeros del sur. También parte de las negociaciones que ha emprendido el gobierno de la República estos días, se habilitó Paso Canoas y Ciudad Neily, y a este momento solo tenemos un bloqueo total, que es en Brasilia, en Pérez Celedón, y tenemos 2 intermitentes, uno carretera Cotobruz y el otro en Cañas. Serían los únicos 3 lugares que en este momento tenemos algún tipo de manifestación. Gracias, don Eduardo. Mucho gusto. Bien, don Eduardo Solano, el viceministro de Seguridad Pública, que nos daba los detalles de las actuaciones durante el día de hoy. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Como les decíamos, con balazos fueron recibidos los oficiales de la Fuerza Pública que a mediodía intentaron despejar una carretera bloqueada por un grupo de 10 manifestantes en el cruce de Santa Lucía de Upala. La Fuerza Pública tuvo que responder los disparos y un hombre resultó herido. Los episodios de violencia y los choques con ciudadanos y policías se han repetido a lo largo de estas últimas semanas. Voy a conversar ahora con uno de los dirigentes del Movimiento Rescate Nacional de Upala. Se trata de don Luis Carazo, quien es agricultor y miembro de la Asociación de Productores de Upala. Buenas noches, don Luis. Sí, buenas noches. Don Luis, usted es parte del Movimiento Rescate Nacional que organizó las protestas en zona norte. ¿Ustedes avalan el uso de violencia y de disparos como parte de este movimiento? En absoluto, jamás. No. Nunca me ha gustado, siempre he estado en movimientos. Por ejemplo, muchas veces hemos estado en movimientos en San José con agricultores, estuvimos en el MAC, estuvimos en muchas otras partes, en Casa Presidencial, en la Asamblea Legislativa, pero nunca hemos hecho estas cosas. No participo de estas cosas, en agresiones no me gustan. Por lo tanto, donde he estado en Rescate Nacional, donde hemos estado dirigiendo esto, no ha habido absolutamente ningún problema, ni con gente, ni con fuerza pública en ningún momento. Don Luis, si ustedes son de Rescate Nacional, es un movimiento relativamente pequeño. ¿Ustedes conocen quiénes son las personas que estaban hoy cortando ahí el cruce y que le dispararon a la policía?
No, señor, porque nosotros donde hemos estado, donde yo participo con Rescate Nacional es en el centro de Upala, en el puente. Eso es un lugar largo de Upala, no sé cuántos kilómetros, 20, 25, 30, en realidad no le puedo decir porque no sé. Yo no conozco mucho la zona, pero no es un grupo que tenga que ver nada con la gente que hemos estado ahí. Es un grupo que se organizó solo, ellos tienen su metodología de cómo trabajar y nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Lo de nosotros es en el centro de Upala, directamente ahí donde manejamos el asunto. Estamos ajenos, ni conocemos, o por lo menos personalmente no conozco a nadie de ese grupo, ni sé cómo trabajan porque nunca ni he estado ahí. Don Luis, ¿cómo están ustedes organizados en Rescate Nacional? ¿Quiénes son sus líderes ahí en la comunidad? ¿Y cómo deciden si van a bloquear una ruta o a cortar o a manifestarse? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ahí habemos varios compañeros ahí, y eso lo hacemos normalmente, pero nunca hemos cerrado el paso absolutamente. Nosotros tenemos paso regulado, todas las emergencias, los trabajadores, la gente de la caja, los policías. Hemos tenido todo normalmente regulado y los policías ahí han estado, pasan y conversan con nosotros, pasan de un lado hacia otro. O sea, nunca hemos tenido ningún problema, ningún enfrentamiento de ninguna índole con ninguno de los policías ahí en Upala. ¿Cómo deciden ustedes en dónde se van a hacer una acción, una protesta? Un poco para identificar de qué manera funciona y cómo puede ser que salgan personas a cortar en nombre de ustedes, a cortar calles. Bueno, es que, mira, usted sabe que, por ejemplo, hay mucha gente en muchas partes que está en contra de todo lo que está haciendo el gobierno. Eso no es un secreto para nadie. Que el gobierno está haciendo cosas increíblemente, esto es una dictadura, y entonces mucha gente está molesta por todas las cosas que se están haciendo, y otra gota que derramó el vaso es esto de impuestos a las propiedades que son exagerados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente ya se dio cuenta de qué es lo que van a pasar con las propiedades, que todo el mundo las va a tener que perder, se las van a dejar las municipalidades, el gobierno, porque ya la ley de expropiación había pasado. Entonces la gente, en vista de eso, pues reacciona cerrando carreteras en otros lados, pero no quiere decir que eso sea el movimiento de Rescate Nacional, porque mucha gente se sale de las casillas. Nosotros, por ejemplo, en Upala, gracias a Dios, al no haber mucha gente, nosotros manejamos el control de todo el asunto. Posiblemente en algunas partes donde hay mucha gente se infiltra gente, pero ahí nosotros conocemos verdaderamente quiénes son y nosotros no dejamos a nadie hacer ningún alboroto, no dejamos a nadie hacer algo incorrecto de lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos controlado la situación. Don Luis, usted dice que tienen controlada la situación, pero hoy hubo un enfrentamiento con disparos en donde terminó una persona herida y hablan sí, en nombre del movimiento de ustedes. No, lo que pasa es que cualquiera se puede escudar en el movimiento de nosotros, pero es una gente que ni siquiera conocemos. Yo no conozco ni el lugar donde están, ni siquiera conozco la gente que está ahí. Entonces no es ¿cómo se llama? No es lógico que la gente se quiere apegar, pero en ningún momento hay nadie de Rescate Nacional ahí. Donde sí tenemos gente es ahí en el centro de Upala, pero la gente puede mencionar y decir lo que quiera. Usted sabe que la lengua no tiene hueso y habla lo que quiera, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros no tenemos ningún vínculo con ellos. Ellos manejan sus cosas y no sabemos ni cómo las manejan. Entonces no es un asunto porque es un cantón de Upala, pero no quiere decir que nosotros tengamos algo que ver con ellos, ni ellos con nosotros. Don Luis, usted dice que estamos viviendo en una dictadura, que el gobierno es una dictadura. ¿A usted cómo justifica ese dicho? Porque una dictadura tiene características muy concretas. Este gobierno ha sido electo popularmente. ¿Por qué lo califica de dictadura? Bueno, porque hay muchas cosas que están pasando sin que el pueblo lo dejen reaccionar. El gobierno no atiende al pueblo para negociar, el gobierno no ayuda a ningún sector. El sector agroalimentario lo tiene botado. Nosotros tenemos 2 años de trabajar con el gobierno en unas mesas de diálogo, desde que estaba el ministro Víctor Morales.
y ahora con los otros ministros y los viceministros. Hemos ido todas las semanas a reuniones para que el gobierno ayude al sector agroalimentario porque está desapareciendo y no existe diálogo, no les interesa, solo lo viven a uno pasando de aquí para allá y de allá para acá. Hay muchas cosas que se están dando a nivel nacional, aprobando préstamos y nos están endeudando el país a mucho. Y o sea, ¿qué es lo que pasa? Si en este momento ya cada niño que nace en este país nace con 7 millones de colones de deuda, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con esto? O sea, nosotros estamos en una situación crítica, el gobierno no escucha a la gente para ver propuestas. Si usted pregunta, por ejemplo, usted le pregunta al ministro que estuvo antes de Hacienda, don Rodrigo Chávez, si usted le pregunta, usted ve las entrevistas, ¿qué ha dicho él en las entrevistas? A él lo corrieron porque él estaba poniendo orden en el asunto, cómo levantar el país y cómo arreglar esta solución, sin tener que matar a la gente media para abajo, que ya casi no existe la clase media. Entonces, no está gobernando para el país, está gobernando para algo muy poco. Muchísimas gracias, don Luis, por expresar su pensamiento. Don Luis Carazo, dirigente de Rescate Nacional de la zona de Upala. Nos vamos ahora a una pausa, la primera pausa comercial, y enseguida regresamos. Al que roba combustible no le importa nada. A pesar de la delicada situación mundial y nacional, los ladrones siguen poniendo en peligro la vida de las personas, el entorno ambiental y la infraestructura pública. Denúncielos. Ahora hay una ley que los castiga. Tenemos un nuevo número para facilitar su denuncia: 1002. Su llamada es confidencial. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Sofía. A partir del 19 de octubre y en conmemoración del mes del adulto mayor, presentaremos la miniserie argentina de microdocumentales La Abuela Sofía. Esta es mi abuela Sofía y el de al lado soy yo. Siempre tuve la necesidad de sentirme más cerca de ella. Donde se narra el reencuentro de una abuela en sus últimos días con su nieto a través de la música y nos conmueve hasta lo más hondo. ¿Pero vos sos un personaje o sos una abuela de verdad? Soy una abuela de verdad. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Para cumplir con la normativa de limpieza de espacios de trabajo o de uso común y así evitar el contagio de COVID-19, el INA ofrece una serie de guías digitales de autoaprendizaje, con acceso libre, que no requieren matrícula, tutorías ni evaluación. Esta es una herramienta para facilitar la reactivación económica de los diferentes sectores productivos del país. Encuentre las guías en www.ina.ac.cr. INA. Tecnología e innovación para la empleabilidad. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Vamos en este momento a revisar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar hoy en la compra, 599 colones con 36 centavos. El precio del dólar en la venta, 605 colones con 69 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Luego de pasar 15 días cerrada, bloqueada, pasada las 6 de la tarde de este miércoles, fue en este momento tenemos un problema técnico, vamos un momento a un corte y enseguida regresamos.
Como le comentábamos, tras 15 días de estar cerradas, a las 6 de la tarde de este miércoles fue reabierta la frontera de Paso Canoas. Durante las últimas 2 semanas, más de 400 transportistas se vieron afectados. El corresponsal de CERTV, Marcial de Gracia, nos informa. Desde el área de Paso Canoas para ampliar detalles de la situación que se vive en estos momentos en este sector importante entre Panamá y Costa Rica. Extraoficialmente pues se había planteado que para el día de mañana, en horas del mediodía, se iba a dar el paso para mercancía, en este caso insumos médicos y mercancía perecedera. Eso era lo que se había acordado entre las fuerzas vivas y transportistas costarricenses hasta horas de la tarde. Se dio un cambio, hubo conversaciones entre autoridades panameñas, transportistas panameños, centroamericanos y también costarricenses, y aproximadamente unos 10 minutos para las 6 de la tarde, hora de Panamá, se empiezan a dar movimientos de mover específicamente un camión de carga que estaba ubicado específicamente en la división entre Panamá y Costa Rica. Lo cierto es que luego del movimiento de este camión llegaron equipos y movieron, en este caso, pues una gran cantidad de tierra y piedra que había en ese sector. Y ya en estos momentos puedo confirmarles que la vía está totalmente limpia. Una gran cantidad de gente o personas del hermano país de Costa Rica observando todo el movimiento. Personal, en este caso del Servicio Nacional de Frontera de Panamá, también quitaron las vallas que se mantenían frente a las estructuras, en este caso de aduanas de nuestro país, y oficialmente pues humo blanco en la temática existente de Paso Canoas. Recordemos pues que la temática principal era tema de impuestos del hermano país de Costa Rica. Acá en Panamá la problemática era el tránsito de carga de camiones hacia Costa Rica y de Costa Rica hacia Panamá. Entonces formalmente estamos en condición de decirle al hermano país de Costa Rica, don Ernesto, a la gente de Canal 13, la vía de Paso Canoas en estos momentos se mantiene abierta, y para las 7 de la mañana, hora de Panamá, deben iniciar entonces a moverse los equipos pesados, llámese de Centroamérica hacia Panamá y de Panamá hacia Costa Rica. Esto es parte de lo que está ocurriendo en el área fronteriza de Paso Canoas en la República de Panamá. La información entonces a los hermanos de Costa Rica, las buenas noches y adelante estudios. Muchas gracias a los compañeros panameños. Y estos 15 días de bloqueos y cierres también afectaron el comercio fronterizo. Veamos. Porque han bajado la venta, producto a que la mayoría de la población se sienten atemorizadas con lo que se está efectuando, los lanzamientos de piedra, los incendios que se le están haciendo a los cautos. Entonces sí. Va de ahorita lo que es el comercio, esto está quieto, hermano, aquí no hay nada. Uno viene porque en realidad no tiene compromiso, tiene que pagar, pero usted puede ver cómo está el comercio de aquí hacia abajo, hacia arriba, los almacenes, todo lo que es un puesto de venta, así como Chinamo. Como consecuencia de los bloqueos y las protestas, hace más de una semana que no se recoge la basura en Pérez Celedón. Ya se acumularon 530 toneladas de basura. La compañera Carmen Picado de TV Sur, Canal 14, nos informa. Así es, una cantidad bastante considerable de basura, como ustedes escucharon ese dato, y es que los vecinos del cantón están muy preocupados por el tema de salud pública debido a que ya en las calles se acumula gran cantidad de bolsas y también dentro de sus viviendas, sin que se tenga pronto una respuesta o una solución ante este problema. Veamos. En barrios como el Valverde, que está a pocos minutos de la ciudad de San Isidro de El General, la cantidad de desechos en las calles es bastante. La molestia de los vecinos es grande debido a que esto representa un problema de salud pública. En lo que va de las manifestaciones, unas 530 toneladas de basura aún no se recoge y la cifra incrementa debido a que no se tiene una fecha para que se puedan pasar las carretas que trasladan los desechos hasta el relleno en Acerrí. Según el proceso de gestión ambiental, esta cantidad suma lo que recoge el municipio y los privados que brindan el servicio en otros puntos del cantón que no llega con los recolectores. Los lunes se recogen 85 toneladas
toneladas, o sea, ya se suman 2 lunes. Los martes se recogen unas 90 toneladas, es decir, ya se llevan 2 martes, mientras que el miércoles 60 toneladas, el jueves son 90 toneladas y los viernes 30 toneladas. Y es que esta cifra incrementa cada día. Fatal, porque al menos yo tengo ahí mi basurero y ahí pasan y me dejan sacos y me dejan cosas, o sea, no es mi basura. Pero ¿qué puedo hacer si me los dejan en la noche y no tengo cámara? Ya que tuviera, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿El tema de los bloqueos está afectando la recolección? Por supuesto que sí, eso es. Ayer nos mandaron un comunicado también que no iban a recoger porque hasta el nuevo aviso, y nuevo aviso ya amaneció ese saco ahí. ¿Otro más? ¿Considera usted que ya eso es un asunto bastante preocupante, es un asunto de salud pública? Claro que sí, ya es un asunto preocupante, eso no puede seguir así, esos bloqueos y toda esa cuestión es fatal. Y es que no se pueden usar las rutas alternas para el paso de las carretas cargadas. El problema fue que ante el cierre, ¿verdad?, nuevo que se hizo en el sector de Brasilia, pues ya no tenemos rutas alternas, nosotros tenemos camiones que miden 22 metros de largo aproximadamente, ¿verdad?, con todo el tráiler y la carreta. Hay carretas que llegan a pesar hasta 70-75 toneladas, entonces las rutas alternas que tenemos no son para camiones de esta envergadura, ¿verdad? No puedo yo jamás poner un tráiler de estas dimensiones a bajar por la cuesta del aeropuerto John, entonces nos quedamos nos quedamos encerrados básicamente. Esta es una afectación total, pues el servicio de recolección de desechos está detenido. Ha salido información, ¿verdad?, de que nos mandan banners, de que los camiones de basura sí pueden pasar. Bueno, en realidad no está siendo así, por lo menos con las carretas de residuos no está siendo de esa manera, y es una afectación que tenemos ahorita a nivel de todo el cantón de Pérez Celedón. Así las cosas, hay incertidumbre, no se puede recolectar los desechos, en este caso específico, los que se generan, eso sí, lo que es reciclable y también orgánico, eso sí se está recolectando por parte del municipio. Un reporte de Carmen Picado de TV Sur, Canal 14 para Costa Rica Noticias. Muchas gracias a la colega Carmen Picado. A las 7 de la noche con 44 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¿Escuchaste la pitoreta del tren? ¿Cómo? Si vas con audífonos escuchando música y mensajeando. El tren pesa 180,000 kilos y vos solo 72. ¿Sabías que el tren puede viajar hasta 50 kilómetros por hora? Y a 25 necesitaría mínimo 50 metros para frenar de emergencia. Ser atropellado por el tren equivale a que una vagoneta de 11,000 kilos te caiga de 15 metros de altura. No exponga su vida en las vías. No se le meta al tren. Aún en medio de la emergencia nacional y mundial, las mujeres debemos exigir el derecho a una vida libre de violencia. Por ello, si estás en una situación de violencia, acoso o amenaza, llama de inmediato al 911, no importa el día o la hora. Recibirás información y serás referida a las entidades que atenderán tu situación. Aún en la emergencia COVID-19, seguimos pendientes de vos. La rebeldía será el tema de Cine en Cortos, el jueves 15 de octubre a las 9 de la noche, con filmes de Aarón Acuña y Giancarlo Calderón, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Vamos a ver ahora el valor de la tasa básica pasiva que se utiliza como insumo para calcular los créditos en colones. El valor de la tasa básica pasiva es de 3,25%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. El CONAVI debe esperar el visto bueno de un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias para reabrir el paso por el sector de la Ruta Interamericana Sur. El informe del experto debe asegurar que el terreno esté estable y sin riesgo a más derrumbes. Debido a que unos 35 furgones no podían circular por la Costanera Sur, el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, habilitó el paso regulado para que pudieran transitar sin más demoras. La vocera de la entidad aseguró que el paso fue cerrado nuevamente para continuar las labores de limpieza y remoción de escombros que se ejecuta diariamente en la zona afectada. Sin embargo, la Gerencia de Conservación informa que en este momento un geólogo de CONAVI está realizando los estudios correspondientes en el talud
para verificar la seguridad del paso por el kilómetro 105 de la Ruta Nacional número 2. Hasta que este aval esté completamente confirmado, el Consejo Nacional de Vialidad reabrirá el paso por la ruta con total normalidad para todos los usuarios. En caso de tener el visto bueno del geólogo para la reapertura de la vía, esta tendría un horario de 5 de la mañana a 7 de la noche a partir de este jueves 15. Entre tanto, el experto del CONAVI aseguró que han removido unos 9.000 metros cúbicos y está pendiente el material del talud, incluyendo los árboles caídos en la parte superior, que representan un peligro para los operativos y usuarios. Ante esta situación, en la gerencia de la entidad recomendaron a los transportistas y conductores utilizar rutas alternas como la de San Isidro Dominical y la Costanera Sur. Vamos ahora a repasar el reporte epidemiológico con los datos COVID para hoy miércoles 14 de octubre. Hoy se reportan nuevos contagios, 1.542 nuevos casos confirmados. Se acumula desde que inició la pandemia un total de 91.780 personas han enfermado de COVID-19. De ellas se han logrado recuperar, es decir, han vencido a la enfermedad 54.155 personas. En este momento hay 553 personas internadas en hospitales de La Caja y de ellas 203 están en cuidados intensivos. En las últimas 24 horas han fallecido 10 personas y en total el país ya suma 1.134 lamentables fallecimientos por causas asociadas al COVID-19. El Hospital Nacional de Niños reporta 8 menores internados por COVID-19. Uno de ellos está grave y requiere de cuidados intensivos. La directora del centro médico, Olga Arguedas, hizo un llamado a los padres de familia para que extremen las medidas de seguridad y controlen los contagios de esta enfermedad en los menores. Actualmente el Hospital Nacional de Niños tiene 8 menores internados con complicaciones generales por el coronavirus. 4 han desarrollado el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la COVID-19 y uno de ellos está en condición grave, requiriendo cuidado intensivo. En total, desde el inicio de la pandemia en ese centro médico, se han diagnosticado 9 niños con el síndrome. Ante ese aumento de casos, la directora del hospital, Olga Arguedas, hace un llamado de atención a las familias para brindar mayor protección a los infantes, ya que también presentan riesgo de complicaciones por la infección producida por el virus SARS-CoV-2. Hoy, en el Hospital de Niños, tenemos 8 pacientes hospitalizados por COVID-19, 2 de ellos en la unidad de cuidado intensivo. Uno de estos niños tiene más de 21 días de estar hospitalizado en condición grave y un segundo niño tiene un MISC, un síndrome multiinflamatorio complejo de la infancia. El síndrome inflamatorio multisistémico es de impacto muy alto y puede llevar a los niños a un estado crítico y producir dilataciones de las arterias. Los especialistas consideran que es una complicación del COVID-19 que puede presentarse durante la fase aguda de la infección o bien unas semanas después. Hasta ahora se conoce que una pequeña minoría de niños infectados con SARS-CoV-2 desarrollan el síndrome, pero no se sabe por qué sucede. Sin un diagnóstico temprano y un manejo de tratamiento adecuado, el síndrome puede provocar problemas graves con órganos vitales como el corazón, los pulmones o los riñones. Incluso puede provocar la muerte. Entre los síntomas se encuentran dolor de estómago severo, diarrea o vómitos, respiración dificultosa, labios o extremos de los dedos azulados, alteración del estado de conciencia, brotes o moretes en la piel, así como también fiebre persistente. Si en su familia en las últimas 3-4 semanas algún adulto ha tenido SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 y tienen niños y estos empiezan con fiebre,
con dolor abdominal, con brote en el cuerpo, con los ojitos rojos, las manos y los pies inflamadas y con un estado general alterado, no se espere, consulten oportunamente al centro de salud más cercano. En los últimos días ya llevamos 9 casos de un síndrome asociado a la COVID-19 que se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Es una condición que tiene tratamiento. Los 9 niños que hasta el momento han estado afectados han evolucionado bien, pero sí pueden requerir manejo en unidades de cuidado intensivo y un manejo especializado en el Hospital Nacional de Niños. La mejor manera de prevenir es tomar medidas para evitar la exposición a la COVID-19 en su familia y enseñarle a su hijo cómo hacer lo mismo. Es fundamental el lavado de manos constantemente, cara protegida con cubrebocas y distancia de 2 metros entre las personas. En este momento vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya, quédese en la señal de Canal 13. Número 80. Deudas que roban sueño. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Si la suya es unificar sus deudas, solicite uno hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Esta semana en Matrimonio en Retroceso. 정들겠네. 뭐 그렇게 자주 마주쳐? 쉬어서 사귄대요. 안녕. 나 나이트에서 만났던 의과대 박현석. 오늘 시간 되니? Los domingos a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Música, música y más música. Los sábados disfrute de una velada musical para todos los gustos. Temporada virtual de la Orquesta Sinfónica Nacional a las 7:30 de la noche. Audiotopía a las 8 de la noche. Musicales del 13 a las 9. Planeta Pop a las 10. Europa en concierto a las 11. Y cerramos con Instinto a las 11:45. En 13, Costa Rica Televisión. Cubrimos la pandemia junto Les informó a usted. Ana Marta Arce desde Los Chiles, San Carlos. Le traemos las noticias desde el lugar en donde ocurre. Les informó Rita Valverde desde el Hospital de San Carlos. Le informamos los datos COVID y sus proyecciones. En tiempos del COVID, estamos junto a usted. Y después del COVID, seguiremos aquí con más información y contexto. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Danza contemporánea y un taller literario son parte del menú que nos trae la agenda cultural de esta semana. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Esta semana le invitamos a disfrutar de la danza contemporánea desde la comodidad de su hogar con el festival Estrena Danza Convergencia de Movimiento. Esta es una iniciativa del Teatro Nacional que agrupa 4 festivales de danza en una sola producción. En esta ocasión se mostrarán 6 propuestas artísticas del Festival de Coreógrafos Graciela Moreno. La transmisión de este espectáculo será el jueves 15 de octubre a las 7 de la noche mediante el Facebook del Teatro Nacional Costa Rica. La Biblioteca Nacional de Costa Rica invita al público en general a desarrollar sus habilidades de escritura con su taller literario modalidad virtual. Esta capacitación estará a cargo de la escritora Dorelia Barahona y se impartirá el viernes 16 de octubre a las 5 de la tarde en el Facebook de la Biblioteca Nacional.
Atención artesanos y diseñadores, el Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud les comunica la apertura de su convocatoria para la sexta feria Hecho Aquí 2020 edición virtual. Esta iniciativa busca apoyar al sector de los emprendimientos culturales de artesanía y diseño nacionales. Pueden participar artistas independientes, colectivos o MIPYMES que desarrollen productos con identidad costarricense. El plazo límite para presentar sus propuestas es el viernes 23 de octubre a las 5 de la tarde. Conozca los requisitos y detalles de esta convocatoria en el Facebook del Centro de Producción Artística y Cultural o escribir al correo feriahechoaquí@cepac.go.cl. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. A las 7 de la noche con 58 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. Nuestro trabajo es informarlos con exactitud y equilibrio. En unos minutos voy a conversar con Ángelo Vargas, quien es ingeniero y abogado. Vamos a hablar sobre un tema muy novedoso. ¿Tienen derechos y obligaciones las personas artificiales o los robots? No se vaya, enseguida venimos con este apasionante tema.